ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, que es el tiempo postrero. Estamos viviendo en el tiempo postrero. Es necesario que nosotros estemos bien claros en que estamos viviendo ese tiempo, ¿sí? No estamos nosotros como el pueblo de Israel en la antigüedad que decía, bueno, todavía no es el tiempo, no ha llegado el tiempo. No, nosotros sabemos que estamos en el tiempo exacto, en el momento que el Señor está abriendo completamente en nosotros esos sellos para poder entender todos los misterios de Dios. Nos está ayudando y nos está asistiendo el Espíritu de Dios, que es nuestro ayo, que es nuestra ayuda. O sea, es nuestro consolador en medio de todo lo que estamos viviendo. Así que estamos conscientes de eso, ¿verdad? Estamos conscientes del ministerio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Es el mismo. Porque tres dan testimonios en el cielo, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero tres son uno. De esto tenemos que estar conscientes, no son tres dioses, un solo Dios. Y ese Dios tan grande y tan poderoso habita en medio de nosotros. O sea que esto es algo que no cabe en la mente humana. La mente humana se tropieza cuando comienza a analizar lo que Dios está haciendo. Por eso Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo para poder entender todas las cosas. Así como dijo Jesús, es la promesa. Dice, es necesario que podamos entender todas las cosas. Que no estemos como los neófitos. Neófito es una persona que no sabe, vive por vivir y camina por caminar y no entiende ni por qué razón está ni en este planeta. No, dice que no seamos neófitos, sino que seamos sabios y entendidos en los tiempos y en las sazones que nos ha tocado vivir, porque capacidad Dios nos ha dado para eso. Por eso es que estamos compartiendo sobre la función del Espíritu Santo, sobre todo en este tiempo que el Señor ha dado acceso para entrar al lugar santísimo y disfrutar de la plena presencia de Él. El que se lo está perdiendo, lo verdad es que se está perdiendo algo bien grande. Porque dice que hasta los profetas, la gente de la antigüedad, soñaban por este tiempo, soñaban en vivir en este tiempo, pero no les tocó a ellos vivirlo, sino que ellos vivieron en fracción de lo que Dios iba a hacer, conociendo un futuro que no sabía cuándo iba a ser, pero ellos se alegraron viendo eso. Pero ahora a nosotros nos ha tocado la cosa. Entonces no podemos perder esto de vista. No pierda esta recompensa tan grande que el Señor nos ha dado. Por esta razón, Jesucristo es llamado el último Adán. No el segundo, no, el postrer, el último. No hay más otro Adán, el último. ¿Saben ustedes que hubieron un Adán, una creación que se convirtió en una creación vieja? Entonces el Señor le llamó el viejo Adán. Sabemos que por esta razón cuando viene Jesús aquí y se encuentra con un hombre que era maestro de la ley, que se llamó Nicodemo, Nicodemo le empezó a preguntar cómo era este asunto del reino, porque ellos sabían que había un cambio, que había una transición. Y el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él no le entró eso bien, ¿no? Dijo, ¿cómo puede ser esta cosa? Esto no entra aquí en mi cabeza. ¿Cómo yo voy a entrar otra vez, retornar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Y él le dijo, fíjate, tú siendo maestro en Israel, y ni siquiera estas cosas que son, podemos decir, hasta naturales, no las entiende, cuanto menos lo espiritual. No entendía que tenía que haber un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de forma de ver las cosas, porque el Espíritu Santo iba a hacer esa transformación. Él no entendía eso y era maestro de la ley, imagínense. ¿Por qué? Porque esta ley que es nueva, que es la ley del Espíritu de vida que Jesús viene a establecer, cambia los conceptos completamente, es diferente, todo. Y cuando el hombre tiene que cambiar en pensamientos y todo es un tropiezo, porque el hombre piensa de una forma, yo cuando hablo del hombre hablo de mujer y hombre, estoy hablando del género humano. Cuando le cambian la cosa, pues que se confunde todo. Pero si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, no vas a ser confundido jamás. Vas a poder entender todas las cosas. Entonces, esta es la garantía que nosotros tenemos. O sea, que esta es la arras. Dice que somos, Él nos separó como, hizo una garantía en nosotros y tomó y nos preparó para poder entender todos estos misterios. O sea, que estamos en esto. Ahora bien,
antes de que Adán se convirtiera en el viejo Adán, era un hombre privilegiado, porque es un hombre que fue formado completo, o sea, no tuvo que pasar por el proceso de nacimiento como pasamos todos nosotros. Este hombre fue formado ya como un ser completamente desarrollado. Y no solamente eso, sino que se le dieron 4 tremendos privilegios que ningún hombre había tenido, o sea, un ser humano en la tierra. Se le dio, primeramente, fue concebido no en una forma natural, con toda la mente y con todo la sabiduría que Dios había puesto en él, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. O sea que Dios hizo alguien parecido a él. Y no solamente eso, sino completamente desarrollado, como dice aquí, que él los creó a los dos, varón y hembra los creó. El Señor los creó a los dos en ese tipo de podemos decir, de compostura, ¿no? Ahora bien, aparte de eso, aparte de haber sido creado a la imagen de Dios, recibió el aliento de Dios. Dios sopló en él y puso en él espíritu. Fue un ser que no fue creado como un ángel porque tenía sangre. Porque si no hubiera sido un Adán con espíritu solamente, hubiera sido pues una criatura, un ángel, un ser espiritual, o sea, completamente. Pero Dios lo hizo con una capacidad de contener sangre, el elemento que le daba la vitalidad, la vida, y lo hizo por esa razón un ser de la tierra, con sangre, como todos. O sea, que le dio la capacidad de conocerle a él, de ser como él, pero siendo un ser viviente. Eso para mí es un privilegio, porque los ángeles dicen que están ahí a la diestra, o sea, que están viendo al Padre, están viendo al Señor, o sea, que están en esa atmósfera. Pero el hombre, acá abajo, pues sin embargo, le hizo en esa conexión, el poder conectar con Dios. Le dio muchos privilegios también. Y en Lucas 3:38 dice que Adán era hijo de Dios. Era hijo de Dios, era como una prolongación de él, con toda la habilidad, con todos los privilegios de entender, de analizar, de conocer, de comunicar, de todo. Lo hizo como él, más o menos. El aliento de Dios le dio esa poderosa fuerza para poder entonces conocer el carácter aún de los animales y conocer que él podía enseñorearse sobre todos los animales, no importaba los colmillos tan grandes que tuviera un león, ni lo grande que pudiera ser un elefante. Él sabía que él enseñoreaba por encima de toda bestia del campo y las aves del cielo. O sea que él sabía que él era la creación máxima de Dios, estaba consciente de eso, completamente consciente. Dios le dio una conciencia muy sabia. El otro aspecto que le dio, que fue un privilegio, es poder disfrutar de un huerto, porque el Señor lo creó, pero no lo creó en el huerto, sino que lo creó y lo puso en un huerto que Dios mismo había labrado, había preparado, lleno de árboles. Y Dios lo trasladó al huerto, donde ahí le dijo, ahora tú vas a ocuparte del huerto. Y le dio la capacidad, y podemos decir hasta el privilegio, ¿no?, de disfrutar de un río que salía del Edén, y dice que ese río le suplía a él para tomarlo, para nutrir el huerto y para mantenerse limpio. Con él se bañaba también de ese río. O sea, Dios le dio todas las posibilidades para que tuviera una vida plena, perfecta, en comunicación con Dios, en una estabilidad que sabía que toda la creación estaba por debajo de él, todo animal estaba por debajo de él. Y en eso él comenzó a desarrollar una vida maravillosa, diferente a la que nosotros ahora el Señor nos está llevando a un entendimiento pleno, y ahora sabemos cómo podía haberse sentido esta creación suprema de Dios en ese huerto tan hermoso. Bien, ellos comunicaban. Una de las cosas que las posibilidades que tenían en el huerto era el poder comunicar con Dios libremente. Dice que hablaban con Dios al aire del día. Así que todos los días me imagino que ellos se levantaban y pues vamos a ver
Vamos a ver qué cosa nueva Dios nos trae hoy. Ellos no tenían más preocupación que labrar el huerto, cuidar el huerto, hacer que todas las cosas estuvieran en orden y comunicar con Dios. O sea, conocer las maravillas que tiene el Señor. Nosotros no conocemos casi nada de la tierra, hermano. Todavía las profundidades del mar, todavía hay peces que la gente ni conoce. Apenas ahora, como ya hay más adelanto, vemos los científicos y aquellas personas, los zoólogos, que están estudiando la vida terrestre, como de los animales, como de las aves, y se meten toda su vida aprendiendo, conociendo cómo es un tipo de animal. Como esa señora que se ha metido en la selva años y años para conocer lo que los changos, los monos son. ¿Por qué? Porque se necesita una vida entera para conocer la forma de la vida de un tipo de animal. Esa mujer se ha metido años, se ha hecho anciana en la selva estudiando cómo desarrolla su vida. Los monos o los changos o los simios. Más sin embargo, a Adán se le dio la facilidad de poder conocer el carácter y ponerles nombre a cada animal y conocer la estructura de ellos. Eso es sabiduría, tremenda sabiduría. Así que se le dio tantos beneficios y tantos privilegios, y sabemos que todas estas cosas le dio el comer los árboles que estaban en el campo, en aquel huerto, y aquellos árboles pues lo suplían a él y le suplían a su esposa, ¿no? A Eva. Pero ¿qué pasó? Nunca les dio apetito por comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Si con todos los demás árboles y la vida que tenían, no tenían necesidad de comer un árbol de vida. La vida la tenían ellos. Por eso no comieron nunca del árbol de la vida. Yo estaba ayer viendo esto y yo dije, ¿cómo no se les antojó comer ese árbol? Debe haber sido un árbol precioso, el árbol de la vida. Pero me acordé que en el patio de casa de mi abuela había muchos árboles de fruta, naranja, mango, de todo, y había una mata de tamarindo donde jamás a mí se me ocurrió comerme ni uno, porque era ácido. Porque me dijo, abuela, es muy ácida esa fruta. Ah, pues nunca la comí. Yo nunca supe lo que era un tamarindo. Y se caía y ahí se quedaba y se botaba. Porque no me atraía ese árbol. Y yo dije, a lo mejor eso fue lo que le pasó a Adán, que no le atrajo el árbol de vida, porque había tanta vida en él, que para qué iba a comer algo que le iba a producir más de lo que él tenía, si él tenía suficiente vida. Y nunca se le ocurrió comer del árbol de la vida. ¿Y qué pasó? Viene el momento en que termina completamente esa conexión, o sea, esa situación, y de buenas a primeras Adán se convierte en alguien que ha perdido todos sus valores, porque verdaderamente que las perdió. No perdió el plan que tenía Dios con él, pero perdió todos sus beneficios, todos estos tremendos beneficios que tenía. Y cuando vemos que cae este hombre de la altura que Dios lo había puesto, cae. Entonces el Señor lo tiene que sacar, primeramente lo tiene que sacar del huerto. Inmediatamente lo saca del huerto y ahí fuera del huerto comienza a recibir todo lo contrario que recibía acá. Y el Señor pone una sentencia en él y le dice, ¿sabes qué? Ahora vas a empezar a sembrar, pero te va a dar mucha espina y muchas ortigas, te va a dar lo que tú siembres. Y te vas a alimentar de aquellas plantas de la tierra. O sea, de lo que el mundo se alimenta, que es lo que realmente ha pasado con el género humano. Se ha alimentado de lo que hemos traído, de lo que hemos conocido, de nuestros abuelos, de lo que la tierra se nutre, que es el conocimiento que la gente camina. La gente camina dependiendo de lo que ya conoce, el conocimiento vano, en el cual pues se desarrollan con mentiras. Dice, y vas a empezar a desarrollarte de esa forma. Ya no tienes acceso a este río. Ya no vas a ver este río. Ya vas a estar fuera del huerto. Cuando se habla en las escrituras del río, está hablando de lo que es el fluir del Espíritu Santo. Porque Jesús, cuando habló del río, él dijo que si nosotros creyéramos en él, un río de agua viva surgiría de nosotros. Ellos empezaron a hacer, ellos sufrieron podemos decir, esa desconectación. Comenzó a sentirse, dice, y con sudor sufrirás y aguantarás y labrarás la tierra con el sudor de tu frente, y tú vas a saber lo difícil que es vivir en la naturaleza de abajo. Porque él, aunque era un ser viviente, vivía en una naturaleza superior,
comunicación con Dios, todo estaba preparado por el Señor, que es a donde el Señor nos quiere restituir. Por esa razón, en este rompimiento perdió los derechos, pero no la esperanza, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ahora la simiente de la mujer va a herir la cabeza de esa serpiente. Así que hay una esperanza. Y ellos en esa esperanza, viviendo ya completamente diferente, sin el acceso al árbol de la vida, sin el acceso al huerto, sin el acceso al río que surgía de ahí, de aquel Edén, tuvieron que comenzar a vivir en una esperanza de que un día Dios iba a restaurar todas las cosas. Hoy estamos en ese día. Lo que pasa es que a veces pues lo vemos todo tan clarito, ¿verdad? Y a veces lo vemos todo tan complicado. Bien, viene una sentencia de muerte sobre Adán. De buenas a primeras, Dios le dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, volverás al polvo. Yo te hice del polvo. Y no planeaba yo que volvieras al polvo, pero vas a volver al polvo, o sea, te vas a morir. Porque Dios no había hecho el hombre para que se muriera. Por esa razón nosotros nos oponemos a la muerte, ¿no es verdad? Aunque tenga la persona 400 años, no queremos que se muera. ¿Por qué? Porque no. Porque es algo como que un desprendimiento que no lo aceptamos. Porque no. Porque no está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es vida eterna. Entonces, nos oponemos a eso. Por eso es que dice que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Y lo llama el Señor enemigo. ¿Por qué? Porque vino a establecerse desde Adán. Dice, en un hombre entró la muerte, pero en un hombre entró la vida, que entró Jesús. Pero a través de un hombre entró la muerte y todos los hombres ya después murieron. Se van deteriorando, se va deteriorando, se va deteriorando, aunque dure 100 años, se va deteriorando, todos los órganos, todo se va perdiendo el vigor, la fuerza, el ánimo y se apaga. No es ese el plan de Dios. Pero así fue, así ocurrió. Le dijo, no vas a poder usar más este río, olvídate del árbol de la vida. Olvídate, yo he puesto ahí unos querubines que van a guardar ese árbol, no vas a poder comer de él en esa situación en la cual tú estás, que te has desprendido de mí y has optado por buscar tu propio provecho. No vas a comer del árbol de la vida. He puesto no solamente 2 ángeles allí, que son los 2 querubines, sino una espada encendida. Y ahí le puso un letrero que dice prohibido pasar. Ahí no puede pasar. No había esperanza. Pues él se fue y comenzó, yo digo que él tenía un ADN, pues el ADN del hombre siempre, o sea, lo que tenemos nosotros de herencia, en nuestros genes, ahí está el diseño de Dios, está en nosotros. El ADN dice que dura por siglos en el ser humano, o sea, por generaciones, va de generaciones, no se desintegra, ¿sí? Y entonces dice que en todo eso de lo que él pasó, vino a ocurrir y vino a salir esa raíz en su hijo Caín. Ese ADN malo que él produjo por buscar su propio provecho, o sea, por decidir por lo que era contrario de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Tiene un hijo y ese hijo comenzó a labrar la tierra y de la tierra trajo algo para Dios. Dios no lo quiso. Dios dijo, no quiero nada de la tierra, yo no quiero nada que tiene que ver con la tierra. Y trajo una ofrenda de la tierra y se la presentó a Dios y Dios dijo, no quiero esa ofrenda, no es mi principio, no quiero nada de la tierra. Y entonces su hermano Abel trajo un producto de las ovejas, que traía sangre, porque el sacrificio tenía que tener sangre. Aquel o no lo sabía o le convino, no sé. El asunto fue que el Señor actuó allí y decidió por el sacrificio perfecto, que era una oveja. Recuerdan ustedes que Abel trajo de los más gordos de su rebaño y lo presentó a Dios una ofrenda. Porque Dios nunca se desconectó del hombre, déjeme decirle. Ya la comunicación no era igual, pero Dios tenía acceso al hombre y el hombre tenía acceso a Dios porque presentaba sacrificios
quería el contacto y la única forma que tenía de comunicar con Dios era traer un sacrificio y una ofrenda a Dios. No había otra forma. Y entonces Adán, lo vamos a ver nosotros aquí, que le presentaba ofrendas a Dios, un sacrificio para que Dios viera que él, su conexión de aquí para allá, no se había roto. Y Dios como Padre al fin se alegraba y se gozaba de que aún su creación no estaba completamente desvirtuada. Y así pasó en todos aquellos, pasó en Abraham, pasó en Isaac, pasó en Jacob, pasó en cada uno, todos llevaban su ofrenda, esperando que un día el Señor restituyera lo que se había perdido a través de Adán. Y pasaron los años, hasta que llegó un momento que Jesús viene a recuperar esa condición. Había una esperanza y se había dado esta profecía a través de muchos años, de que un día el Señor mandaría al Mesías y este Mesías recuperaría todo lo que se había perdido, todo lo que Adán había desechado, él iba a recuperarlo, iba a poner al hombre en esa posición. Y todos estaban esperando el Mesías. No crean ustedes que todo el mundo estaba esperando el Mesías y todavía el pueblo de Israel allá en donde quiera que esté el pueblo, están esperando un Mesías que venga a restituir esa comunicación, para que no sea como ha sido hasta ahora, sino que sea algo más íntimo con Dios y que Dios quite completamente la deuda que fue Adán quien la abrió, la hizo, y nosotros la hemos arrastrado. Por esa razón viene Jesús a recuperar lo que se había perdido. Cuando Él llega, pues en primera, Él no se sabía que Jesús... ¿Cómo es posible que Jesús, habiéndose criado en Galilea, habiéndose criado en Nazaret, decía que él era el Mesías? Ni siquiera decía que era Mesías, sino que las señales que hacía y todo se veía que era el Mesías. Pero vamos a ver a Jesús en su calidad de último Adán. A Jesús se le llama el último Adán, el postrer Adán, no el segundo, porque si hay un segundo hay un tercero y un cuarto y un quinto, y no es así. Es el primero y es el último Adán, que es el postrer Adán. Primero, él nace en una forma sobrenatural porque parte de su naturaleza traía el ADN de su padre, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero su sangre, todo lo demás en su cuerpo físico fue engendrado por su mamá. O sea que ahí está la condición, la combinación que hubo. Pero todo su concepto de Dios era bien claro. Él decidió por el ADN de su padre más que por su madre. ¿Por qué? Porque a los 12 años él sabía quién era su padre. Él estaba consciente, él fue allí, no sé de qué forma se le escapó a José y María. Iban a una fiesta a Jerusalén y él se fue al templo y ahí se sentó con los ancianos y estuvo 3 días perdido, bueno, según José y María, pero él estuvo 3 días allí en el cual él hablaba y él sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba consciente que los negocios de su padre tenía que estar, si José lo que era carpintero, pero los negocios de su padre era ahí. Estaba consciente del ADN que había en él, de la herencia que había en él. Él estaba consciente a los 12 años de quién era él, aunque él no fue constituido del polvo de la tierra como Adán, pero él estaba consciente a los 12 años quién era él y quién era su padre. Pero él no hizo ningún milagro. Si ustedes van a ver en la historia, vean que Jesús, no se sabe nada de Jesús de los 12 años hasta los 30. Si ven algo en la televisión, en la película, eso es cuento, porque en las escrituras no hay nada. Todo eso es invento de Hollywood, o de en las películas españolas, o que tienen un sistema, o sea, usan mucho el misticismo y usan mucho la fábula, pero nada de eso es bíblico. Jesús no hizo milagro desde ese momento de los 12 años que solamente fue a hablar y compartir con aquellos ancianos hasta los 30 años que fue lleno del Espíritu Santo en Jordán. Él se aparece allí al Jordán y es ungido por el Espíritu Santo. ¿Cómo es ungido? Si este era el Hijo de Dios. Él tenía que ser ungido porque él tenía que restablecer la condición del hombre y caminar como un hombre en la tierra y decirnos a todos nosotros, yo pude, ustedes también.
Porque si no es fácil decir, bueno, pues Él es Jesús, el Hijo de Dios, Él puede hacer todas estas cosas porque Él tiene poder, pero no, Él se limitó, porque Él tenía que restablecer la condición del Adán viejo y traer un Adán nuevo aquí a la tierra, traer un hombre nuevo. Por eso cuando hablamos del viejo hombre estamos hablando de la forma en que vivía este Adán viejo, en su naturaleza, en su fuerza, en todo lo que es natural. Pero entonces Jesús viene a mostrarles a ellos que en el poder del Espíritu Santo se podía hacer todas las cosas. Y es ungido. Y fíjense que cuando Él sale del Jordán, se oye una voz, viene, dice, el Espíritu Santo vino sobre Él, y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea que ya se estaba complaciendo en este Hijo desde antes. Desde un principio se estaba complaciendo en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor desde un momento escogió, yo soy hijo de Dios. Yo vengo a restablecer la posición que Adán perdió. Yo vengo a cambiar esa, y yo soy hijo de Dios y tú eres mi padre. Él comenzó esa conexión, ese ADN lo tienes tú, lo tengo yo, hermano. Pero yo soy el que decido. Jesús lo decidió. El Padre lo tenía decidido. Este es mi hijo amado, él era su hijo. Es más, Dios cuando habla aquí, como estaba leyendo yo aquí en Mateo, que dice, y le dijo a Adán que era hijo de Dios. Ahí cuando ustedes leen Mateo ahí, no, en Lucas 3:38 dice, y Adán era hijo de Dios. Pero se le fue la onda y no se le olvidó, no sé, pero el asunto fue que perdió los derechos de hijo, aunque para Dios era su diseño, había sido hecho a la imagen y semejanza de Él. Pero ahora viene Jesús a decir, espérate, Padre, he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad y vengo a poner las cosas en orden. Lo que se perdió, ¿sabes qué? Yo lo voy a recuperar y yo lo recupero. Y esto que Dios hizo fue algo tremendo, porque mira que, como dice, el Señor es la imagen del Dios invisible. Él vino a tomar la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, yo vengo y tomó este lugar y se hizo visible, como naciendo de una mujer, porque tenía que tener sangre, porque si no entonces era un ángel, era pues un ser espiritual. Tenía que tener sangre exactamente igual que Adán, pero no contaminada. No contaminada. La sangre de Adán no estaba contaminada, la contaminó por la desobediencia. No estaba contaminada, pero cuando él nació con esa nueva sangre, con esa sangre, dijo, no se va a contaminar esta sangre, porque esta sangre la voy a usar para limpiar la deuda de todo un pueblo, de todos mis hijos. Entonces él cuidó esa sangre como nosotros la cuidamos, ¿verdad? Mira, nosotros a veces nos damos, cada año nos hacemos análisis para ver cómo está nuestra sangre, ¿no es cierto? Para ver si está bajo, si está alto, si está débil, si necesita algo ahí, que arreglar algo, ¿verdad? Nos preocupa, ¿por qué? Porque la sangre, como dice, es la vida. Es lo que, si no tienes sangre, no tienes vida. O sea que estamos conscientes de eso. Cuando la persona está media y moribunda, necesita una buena pinta de sangre, pues hay que ponerle sangre. ¿Para qué? Para que viva. Estamos conscientes de eso. Jesús sabía que esta sangre era limpia y que esa sangre no se podía contaminar. Y guardaba su sangre como la cosa más hermosa. ¿Y cómo la guardaba? El Espíritu Santo le capacitaba para mantener en ese vínculo con el Padre, que él lo tenía desde un principio, y mantenerse unido al Padre en toda la situación y conociendo y haciendo la voluntad del Padre. Por esta razón, cuando dice aquí en Colosenses 1:15, sabiendo que él había sido diseñado de acuerdo a la imagen y semejanza del Padre, dice aquí en Colosenses, él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Pero cuando le preguntan a él, aquí en Juan 14:9, cuando le dice, muéstrame el Padre, él dijo, el que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Realmente, imagínate que nosotros digamos, ¿me viste a mí? Ya viste a Jesús. Como que espérate, ¿qué se cree esta? ¿Qué se imagina esta que es? ¿Me viste a mí? Ya viste al Padre. El Padre es en mí, yo en el Padre, somos uno. Eso no lo podía entender
los discípulos no podían entender. Ellos lo único que lo guardaban y decían, bueno, pues esta cosa ve que hasta que el Espíritu Santo se lo reveló cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Si tú no eres lleno del Espíritu Santo no vas a poder entender esto. Es difícil entender esto en nuestra mente natural porque la mente está muy aferrada a la tierra, conoce todo lo de la tierra, pero no lo espiritual. Por eso dice que el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo de Dios lo escudriña, te enseña las cosas espirituales. Por eso es que necesitamos en este día darle atención al Espíritu que ha sido puesto en nosotros. Para guardarnos y para enseñarnos, para mostrarnos, no solamente para darnos poder. Porque sabemos que el Espíritu nos da poder. Por eso oramos unos por otros. Por eso oramos por sanidad. Por eso oramos por una situación difícil. Por eso oramos por decisiones que tenemos que hacer. Señor, dame la forma o lo que tú crees, la voluntad tuya. Sabemos que necesitamos el Espíritu Santo para eso, pero también lo necesitamos para que nos revele los pensamientos de Dios, porque Dios le ha dado permiso. El Espíritu Santo es el que va a escudriñar, él dice, los secretos de Dios. Por esa razón Jesús sabía, Padre, yo sé que tú me oyes, gracias Señor. Lázaro, ven fuera. ¿Cómo tú escuchaste eso? ¿De dónde vino esa voz? Ellos no escucharon la voz del Padre diciendo, hijo, sí, despiértalo, ya yo lo tengo despierto, está esperando por ti. No, pero sabía él en el Espíritu, en esa conexión, que lo capacitaba. Jesús nunca caminó los 33 años y medio por la tierra como un Dios, sino como un hombre. Porque es fácil decir, bueno, si es Dios, pues puede hacer lo que es Dios. Caminar por el mar y hacer tantas cosas. No se aferró a la forma de Dios en él, sino que dijo, vine como un último Adán. Yo tengo que caminar como Adán caminó en el huerto. Qué casualidad, yo estaba mirando esto. Jesús siempre estaba ahí en el huerto de Getsemaní. Él siempre subía allí con los discípulos. Allí en el huerto de los olivos, que todavía están los olivos allí de hace más de 2000 años, ahí los tienen cercados porque la gente si no lo arrancaría todo para llevarse un recuerdo, ¿no? De una hoja. Todo eso está cercado, pero ahí tú ves todo ese huerto donde siempre Jesús iba a hablar con sus discípulos. Eso es un tipo de que el Señor nos lleva de nuevo a su huerto para que podamos nosotros comer de su dulce fruta. ¿No lo dice así en Cantar de Cantares? En Cantar de Cantares, yo estaba leyendo aquí, qué interesante está esto, que el Señor te lleva a ese huerto, ahí creo que está en el capítulo 5. Vamos a leerlo un momentito. Vamos a ver qué interesante es esto, porque la vida de Jesús se desarrolló mucho en un huerto. No solamente en el huerto fue apresado, en el huerto fue crucificado, en el huerto fue enterrado, en el huerto fue resucitado. Todo eso ocurrió en un huerto, todo eso. Y tú dices, eso es un tipo, porque todas estas cosas y todas las acciones que pasó Jesús nos está enseñando una verdad. Y Jesús acostumbraba siempre a ir allí a compartir con sus discípulos. Por aquí tengo el versículo. Aquí está. Dice en Cantares 4:16, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ustedes saben que cuando tú lees el Cantar de Cantares, es la relación de Jesús con la iglesia, ¿sí? El amado con la amada. Es todo alegórico, es todo como una alegoría. Parece como unas prosas, o uno, pues no. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo donde se ve el amor del amado con la amada. Hay otro versículo que está en Cantares 5:1 donde dice, yo vine a mi huerto, está hablando el Señor, oh amada, esposa mía. Dice, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia. Cuando vemos todo esto, cuando podemos entonces entender, cuando leemos Cantar de Cantares, ahí nos podemos entender que todo se desenvuelve en un huerto.
todo está en un huerto. Y tú dices, qué cosa, ¿verdad? Qué tremendo, porque esto está en Génesis, donde ella, pues, allí es donde se encuentra con el amado y donde dice, soplad allí en mi huerto para que se desprendan las aromas. Y es cuando viene el soplo del Espíritu y comienza a funcionar. Y comenzamos nosotros a funcionar en lo que es en el Espíritu de Dios. Todo el cantar de cantar es así. Dice aquí también otro versículo más que se encuentra en Isaías 58, verso 11. Dice, Jehová siempre te pastoreará y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan. En ese huerto de Dios que tuvo Adán, nunca faltó. Había un río que se regaba en 4 brazos para poder regar todo ese huerto. Entonces, ese río está en nosotros, hermano. Ese río está en nosotros. Porque el Señor dijo que no íbamos a pasar sequía. Estoy hablando espiritualmente. Que no iba a haber en nosotros esa sequedad. Y ay, Dios mío, que tengo un vacío. Y a veces escuchamos a esta gente cristiana diciendo así cosas. Ven acá, ¿no te estás nutriendo del río de vida que está en ti? ¿O acaso ni te das cuenta que hay un río en ti? Porque Jesús lo dijo. En ese huerto tiene que haber un río porque había que nutrir de alguna forma a los árboles. De alguna forma tenía Adán que tomar agua, porque sin agua no se puede vivir. Y también se tenía que bañar, tenía que estar limpio. O sea que necesitábamos el río. Ese río nos lava. Y es parte de lo que es el producto ese que el Señor trajo. Ahora bien, cuando vemos nosotros que Jesús viene a restituir completamente la condición del hombre, su sangre, a través de su sangre, Él nos restablece de nuevo. Por esa razón se tuvo que derramar toda, completica, toda su sangre se tuvo que derramar en la cruz. Por eso cuando vimos la película esa de la Pasión de Cristo, wow, nos quedamos así. Eso está chiquito todavía, Él pasó más. Porque Él cayó en una compañía de soldados, que son como 100 soldados, y todos les pegaron y todos hicieron de Él horrores. Les arrancaron las barbas, le dieron con varas. ¿Cuántas cosas? Eso todavía la película esa quedó chiquita de todo lo que pasó Jesús. Él tenía que perder toda completamente su sangre. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda. Para que entonces hoy nosotros podemos pararnos delante de Dios y decir, gracias Señor, porque tú nos limpiaste. Con tu sangre nos limpiaste nuestros pecados. Y hoy podemos nosotros entrar en una ley diferente, una ley superior, que es la ley del espíritu de vida. Dios ha puesto en nosotros un espíritu de vida que nos da vida. Así podemos nosotros entender qué cosa es la vida de resurrección. Ya no es una vida de decir, bueno, pues así fue, bueno, pues en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son resucitados. Si vamos ahí a leer aquí en este versículo, en el 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así. Y si por un hombre entró la muerte y todos los hombres murieron, por un hombre entró la vida y todos vivimos. Y esa es la esperanza por la cual esperaban los profetas. ¿Cuándo nacerá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías a restaurar todas las cosas, a poner todas las cosas, a volver nosotros a tener la capacidad de esa comunicación? Por eso ellos no podían entrar al lugar santísimo. Por eso cuando Dios dijo, bueno, está bien, voy a habitar en medio de ustedes, está bien, yo sé, esta es la promesa que yo quiero, yo voy a habitar en medio de vosotros siempre y cuando ustedes me tomen en cuenta. Y mandó a hacer un tabernáculo, y ese tabernáculo estaba en medio de todas las 12 tribus. 3 tribus acá, 3 acá, 3 acá y 3 enfrente. Y él en medio. Una de las veces que cuando ellos se hicieron un becerro, ¿sabe lo que le dijo Dios? Échame el tabernáculo para afuera, no quiero estar más con ellos. Y tuvo Moisés que levantar el tabernáculo y llevarlo para afuera, porque él dijo, no quiero estar con este pueblo, que hoy un día está conmigo y otro día está con Baal. No quiero estar con este pueblo. Y todos lloraron por eso, porque ya no veían la presencia de Dios. Ellos tenían la presencia de Dios para, bueno, como un provecho propio, tú sabes,
Hay que estar cerca de Dios, porque si uno se muere, uno se va al cielo y vamos a arreglar. Mucha gente ve así las cosas. Mucha gente se acerca a Dios cuando le aprieta el zapato o cuando viene una situación y buscan a Dios, porque es la tablita de salvación última que encuentro. Pero el Señor no quiere que nos encontremos así, en ese punto. Él quiere que le busquemos porque le amamos, simplemente. Porque le amamos, porque estamos conscientes que Él es el ser supremo, el que está sobre todos nosotros, el que domina nuestra vida. Y si vivimos por Él, vivimos. Y si nos movemos por Él, nos movemos. Y nuestra vida está sujeta en Él. Y esto nos da la capacidad de vivir con un gozo diferente a como la gente de la tierra, que vive en su propio, burbujas, ¿no? Su propia mente, en sus propias pasiones. Cuando se le acaba la pasión, bueno, pues se da un tiro en la cabeza y se acabó todo. Y ya. Pues sí, pues no tiene, su vida no tiene más nada, no tiene ningún sazón, no hay ninguna esperanza. Esta es la forma. Pero Jesús viene a recuperarlo todo. Y no solamente esto, hermano, yo quiero que leamos esto aquí. Dice aquí, a ver, un versículo aquí que lo tenía por aquí, creo que medio que se me perdió. A ver aquí. Ajá, en Juan 7, 38 a 39, hay dos versículos que el Señor habló en el día de la fiesta. Dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, porque creer en Dios, no le digo, los demonios creen y tiemblan, pero yo no voy a creer como los demonios. Sí, porque muchos dicen, bueno, yo creo en Dios, espérate. Como dice la Escritura. ¿Qué cosa dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O sea, en tus tres niveles, porque tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Oh, esa es la forma que dice el Señor que tenemos que amarlo. ¿Sí? Dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido todavía glorificado. Sabemos nosotros, y hemos estado hablando en diferentes clases, que el Espíritu Santo, antes de que viniera Jesús, o sea, que después que hizo el sacrificio no, pero antes no era para todo el mundo. El Espíritu Santo era exclusivo para personas que Dios tenía destinado, preparado para una labor en el reino. Y solamente era ungido aquella persona para poder caminar en el camino que Dios le establecía, que Dios le ponía, porque tenía la responsabilidad del pueblo. Tenía la responsabilidad, eran reyes o eran sacerdotes o eran profetas. Pero el Espíritu Santo no era para todo el mundo. No había todavía la capacidad, porque tenía que venir Jesús, morir y entonces su espíritu ser dado a toda carne. Pero no había eso. Por esa razón David, cuando sintió que el Espíritu de Dios sintió el vacío, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque empezó a sentirse basura, triste. Se sintió pero mal. Tanto fue así que le rogó, no se quite, Señor, no lo quites. Tú sabes que la fuerza que yo tengo es por tu espíritu. Por eso enfrentó a Goliat. Cuando todavía no tenía edad de guerra, pudo enfrentar a un gigante de 10 pies de altura. Tú dices, solamente esto puede hacerlo Dios. Y él dijo, solamente el Espíritu de Dios nos capacita. Y él sabía que la fuerza y el poder vencer en las tremendas victorias que tuvo, porque no perdió ni una guerra, fue el Espíritu que estaba en él. Él respetaba el Espíritu de Dios en él y en los demás. Porque cuando Saúl estaba ungido, y él dijo, yo no voy a poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Cuídame a mí que yo haga eso. Porque yo respeto la unción en Saúl. Saúl era lo peor, pero la unción la respetaba. Yo no voy a destruir a este hombre. Y cuando le cortó un pedacito del manto, ahí estaba David, ay, ¿por qué le corté el pedacito de manto? No, se sintió afligido porque le había cortado un pedacito del manto para decirle, Saúl, te corté un pedacito del manto para que veas que no te quiero hacer daño, Saúl. Y así todo, le dolió porque le había cortado un pedacito del manto, porque respetaba la unción en su prójimo. Ahora imagínate, ahora nosotros todos tenemos el Espíritu Santo.
Imagínate, y a veces nos matamos y nos comemos unos a otros y murmuramos de uno y de otro. Hermano, estamos murmurando, estamos yendo contra la unción, ¿verdad? No tenemos conciencia a veces de todo el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, ser ungidos por el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor dijo, esto es importante porque va a surgir de ti un río que va a suplir en todas aquellas necesidades en las cuales tú camines y tú andes y tú presentes. Pero volvemos otra vez allí y vemos otra vez a Jesús saliendo de Jordán, inmediatamente lleno del Espíritu Santo, donde él se llenó del Espíritu Santo y salió haciendo bienes. Salió directamente a donde dice, y el Espíritu lo impulsó al desierto. Lo impulsó. El Espíritu nos impulsa. A veces tú te sientes impulsado por el Espíritu y tú dices, ¿qué es esto? Yo siento de hacer esto, siento, Señor, es tuyo. A veces como la conexión a veces como que está un poco intermitente. Entonces, ¿esto será mío? ¿Será mi mente? ¿Seré yo? ¿Cómo es esto? ¿No? Dice, el Espíritu lo impulsó al desierto y ahí fue tentado. Estuvo 40 días sin comer allí, en el desierto, allí, siendo lleno, cultivando, porque si el Espíritu Santo está en ti, cuídalo, que no le falte el agua. O sea, estate entendiendo en esto. Lo que está en ti es un tesoro, hermano. Es un tesoro que aún los hombres aquí del Antiguo Testamento anhelaban tener y no lo tuvieron. El mismo Moisés decía, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta, porque esta carga que llevo yo es muy grande. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Hoy, ¿sabes qué? Todo el pueblo de Dios puede ser profeta, porque tiene acceso al Espíritu de Dios. Y ese deseo se le ha cumplido a Moisés, ¿qué les parece? Pero a veces es tanto la gloria que no nos damos cuenta de la tremenda gloria que Dios ha puesto sobre nosotros y en nosotros. ¿Qué pasa? Jesús pasa por eso, después se va al templo a hacer limpieza general en el templo. Empieza y pone las cosas en orden en la casa de mi padre. No es una cueva de ladrones, y tumba y quita, y todos los animales que tenían ahí para la venta la vendían el doble, triple de caro. ¿Por qué? Porque la gente venía a traer una ofrenda y venían de allá de Nazaret, o venían de allá de Galilea, o venían de lugares remotos, y no iban a traer una oveja ahí con la lengua afuera. Y cuando ya llegaban ahí a la oveja, ya no era una oveja fresca, ya era una oveja ya hecha leña, pobrecita. Y entonces, ¿qué hacían? Pues llevaban más dinero. Llevaban más dinero, y es para que no se duerman. Llevaban más dinero, entonces llegaban allí y compraban la oveja que posiblemente le hubiera costado $10, tenían que comprarla 30, 40. Y tremendo negocio tenían allí los fariseos y la gente allí, los publicanos, y toda esa gente allí, todo aquello allí. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, aquí se acabó esto. Yo no sé cómo van a hacer, pero este relajo aquí, no. Y acabó y tumbó y soltó las palomas se fueron volando. Bueno, aquello fue. Y todo el mundo se quedó pasmado. ¿Por qué pudo hacer? En el poder del Espíritu. El celo. Porque si el Espíritu que está en ti te anhela, también tiene un celo tremendo cuando vemos nosotros que las cosas no son como deben ser. Te provoca a celo y te enoja, y es el celo de Dios. Y Jesús lo dijo, el celo de tu casa me consume. Él sentía que, ¿por qué se enojaba? Pues sí, él se enojaba para bien. O sea que el enojo de Dios es un enojo santo. No confundamos, era un enojo santo porque le dolía que invirtieran el orden, como está pasando, ¿verdad? Estamos viendo tantas cosas en medio del pueblo de Dios. Ay, hermano, el becerro de oro anda paseando por muchos lugares. Desgraciadamente es así. ¿Y cómo le sacan el dinero a la gente? Si no das este dinero, te va a pasar esto y te va a pasar. Ay, hermano, Dios mío, no me quiero ver no, que Dios no nos permita nunca eso. ¿Por qué? Porque no es la manera de Dios. El celo de su casa me consume. Y Jesús comenzó haciendo bienes. ¿Por qué? Lleno del Espíritu Santo. Y enseñaba. Y se iba hasta la sinagoga y leía como era su costumbre. Su costumbre siempre era leer allí.
pero fue cuando fue a la sinagoga, después que fue lleno del Espíritu Santo, y allí él se paró, le tocó leer, buscó, ustedes saben que es un rollo, buscó donde estaba Isaías y dijo, aquí está, aquí estoy yo. Se lo voy a leer para mostrarle que ella también puede estar ahí. Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, es lo que él dice, él no dice, yo en mi capacidad de Mesías, de hombre de Dios, yo puedo hacer esto, no dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha dado esta autoridad para sanar. Y empieza a dar toda una lista de acciones que le daba el Espíritu. Dice, para dar libertad a los presos, para socorrer a los, y para dar, y cuando termina de leer todo aquello, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy en todo el mundo se quedó pasmado porque él estaba hablando con una seguridad y una, pues, no estaba hablando como ellos leían, taca, 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 taca. Tú sabes que es diferente leer a cuando tú lees con vida, es muy diferente. Cuando tú lees con algo que te está impactando a ti, se nota el espíritu, porque lo que tú hablas es espíritu. Mira, cuando tú hablas, pon tu mano adelante para que tú veas que lo que te sale de tu boca es aire. Te sale neuma, te sale espíritu. Ponte aquí y tú vas a ver que te sopla, tú sientes un soplo. Ese es el soplo de Dios, hermano. Es el soplo de Dios. Mas, sin embargo, Jesús le muestra en todo momento que el Espíritu lo ha capacitado para hacer eso. No se aferró a la manera de Dios, sino dejó que fuera lleno del Espíritu Santo para poder hacer todas aquellas cosas, mostrándonos a nosotros que hoy nosotros podemos hacer. No se asombren, cosas mayores que estas vosotros haréis. Porque yo voy al Padre y les voy a enviar el Espíritu de Dios. Y este Espíritu, que es mi mismo Espíritu, estará en vosotros siempre, porque no los va a dejar huérfanos. Esto, pues, nosotros a veces todavía decimos, obras mayores que Jesús vamos a hacer. Dios mío, todavía estamos atrasados. Estamos muy atrasados. Nos falta mucho. Y Jesús lo dijo, no se asombre, cosas mayores vosotros vas a hacer. Porque cuando tú seas capacitado, y lo vemos, hermano, cuando viene el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos son las acciones del Espíritu Santo con los apóstoles y con todos los creyentes. Ahí todo era la acción. Usted vea una acción de ángeles, el Espíritu Santo. Léase todo el libro de los Hechos, se van a caer para atrás. Porque ahí viene el ángel y saca a Pedro de la cárcel y va aquí. Y todo así me pareció un ángel. Para ellos un ángel era pues... No era así de que nos sorprendimos. Vi un ángel allí en la esquina de Donaldson. Dios mío, que salga en el periódico, porque eso va a ser tremendo. No, para ellos era normal. Vino un ángel y me abrió acá y yo fui. Y el Espíritu vino y llevó a Felipe. Estaba ahí en Samaria, ahí orando. Era una victoria tremenda. Buena primera, el Espíritu lo lleva al desierto. Solito, para predicarle a un hombrecito solo. Pero este hombre era un etíope muy importante en el gobierno. A través de ese hombre, mira, ahora en Israel hay una cantidad de etíopes judíos. Tienen allí refugiados, muchos. ¿Por qué? Porque ese hombre cuando volvió a Etiopía, dijo, me encontré con el Mesías. Y empezó a hablar de las maravillas. Y hay una congregación de etíopes tremenda allá en las afueras de Jerusalén. Allí están acampados. Tienen ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Pues son judíos. O sea que te sorprende ver eso. Todas estas cosas que han ocurrido han repercutido, hermano. Se ve realmente lo que está pasando. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse de tal forma que dice que Pedro caminaba y la sombra sanaba a la gente. Nunca pasó eso con Jesús. ¿Verdad que no? Dice, y la sombra sanaba mucho y los ponían para que solamente la sombra les diera a ellos y eran sanados. Cosas mayores que yo vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Estas cosas se tiene que despertar el pueblo de Dios en este tiempo de ver, Señor, realmente tu Espíritu tiene una actividad en medio nuestro, pero si nosotros no le damos a Él la libertad, no se va a mover. ¿Por qué? Dios es tan caballeroso que nunca te va a obligar. Él te va a impulsar, te va a animar,
va a tratar por todos los medios, va a incitar en ti, pero nunca te va a obligar. Dios no obliga, no es su carácter, no es su forma de ser, ¿no? El hombre natural sí, el enemigo sí, pero Dios no. Nosotros tenemos que voluntariamente decir, Señor, haz tu obra en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mí. Por eso vemos que Jesús, cuando estaba en ese proceso, Él cuidaba mucho su boca. Por eso cuando Él fue apresado, no abrió ya su boca. Porque cuando tú estás pasando por una tribulación, mira que uno dice bobería y cosas, ¿eh? Y porque a mí, y porque yo, y porque a mí, y todo eso es espíritu, sí, es verdad. Dice, no, como oveja fue llevado al matadero, y dice, y no abrió su boca. Él pudo haberse defendido y decir, yo no hice nada. Toda la gente que llevan preso dice, yo no hice nada, yo soy bueno. No se han dado cuenta que toda la gente que está presa, no, yo soy bueno, yo no hice nada. Y es cierto, hay gente que verdaderamente que les hacen hay una trampa y si caen presos, sí sabemos eso. Igual que el loco siempre dice que no está loco. Pero uno reconoce siempre, ¿verdad?, que uno está bien. Entonces, ¿qué pasa? En esta condición, él no abrió su boca y él allí estuvo, solamente abrió su boca estando en la cruz cuando él comenzó a decir algunas cosas que eran necesarias decir. Sed tengo. Y todavía el Señor tiene sed de nosotros. Porque lo que Él dijo en la cruz tiene un eco tan grande. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en medio de aquello Él sintió la desconexión. Porque tenía que cargar con los pecados nuestros. Él tenía que sentir ese dolor. El dolor de él no era tanto, y era doloroso lo que estaba pasando, pero el dolor era la desconexión. En ningún momento decía, Padre, me duele mucho. No. Ustedes observen que nunca dijo eso. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando el Padre, en esa condición que Jesús estaba en la cruz, lo que miró fue una serpiente. Así como Moisés que levantó una serpiente en el desierto, para que todos aquellos que la serpiente les mordiera, miraran a aquella serpiente, eran sanados. Dice, así fue lo que vio el Padre. Y el Padre se apartó. Y ahí quedó solo con todas nuestras deudas. Supo lo que era el dolor. Por eso el Señor le decía, Padre, si es necesario que pase esto de mí, y hay otra copa, hay una manera, hay otra manera. El Padre dijo, no hay ninguna otra manera, tienes que tomar la copa. La copa no era por lo que iba a sufrir en la cruz clavado y todo, sino era la desconexión con el Padre. Nunca se había desconectado. Y ahí vino esa condición y fue cuando dijo, Padre, ya consumado es. Completé todo. Ya está todo completado. Sí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Él no esperó que la muerte le llegara. Él la entregó. Porque nadie se muere porque dijo, allá va. No, ¿verdad? Tú ves ahí, tú estás ahí al lado de la cama de un moribundo y dale. Se lo digo porque mi padre estuvo 3 días, yo estuve allí casi ni dormíamos vigilando su respiración y todo hasta qué momento, y nadie sabía qué hora iba a morir. Pero Jesús se sabía. Él tenía que estar 6 horas en la cruz, porque él tenía que representar a hombre, al Adán viejo. Él entró a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, en punto, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, entregó su espíritu. Él no se murió de corazón, como hay muchos predicadores que dicen, no, ahí Jesús le dio un infarto. Hermano, su corazón, dice que él gritó de tal forma que las piedras se partieron. Hermano, una persona que ha perdido toda la sangre y que está todo dolorido, que lleva 6 horas en una cruz colgado, no puede ni hablar. No tiene fuerza. Pero Jesús tenía la fuerza porque el Espíritu lo capacitaba. Y tenía la fuerza. Dice, y gritó a gran voz, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gritó a gran voz. Y vino un terremoto, dice, las piedras se rompieron. Que había una oscuridad. A la 3ª hora de estar Jesús en la cruz, comienza la oscuridad. Y comienza una oscuridad. Y comienza una oscuridad y todos estaban espantados viendo una oscuridad llenó la tierra.
el pacto nuevo iba a comenzar. Tenía que comenzar un nuevo amanecer. Y a las 3 de la tarde entrega su espíritu. 6 horas. Él tenía que representar 6 el número de hombres. Adán fue hecho el día 6. Pero Jesús representa al 7, al perfecto. O sea que él tenía que cumplir todo lo que Adán no pudo hacer y restituirnos a nosotros y expira a él. Al resucitar Jesús los 3 días, otro terremoto. Hubo otro terremoto. A la presencia de Jehová, que tiembla la tierra. La tierra no resiste la presencia de Dios, es muy fuerte. Dice, hubo un terremoto y aquella piedra fue removida y no, Jesús no estaba allí en aquel lugar cuando ellos fueron a ungirlo, aquellas mujeres. Jesús había resucitado. Y cuando Él dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Cuando el Señor dijo, he aquí hago nueva todas las cosas, es porque en ese momento nosotros íbamos a experimentar algo que Él experimentó. Jesús había vencido la muerte. No había nadie que había podido vencer la muerte sin que se le corrompiera el cuerpo. Porque Lázaro, yo estuve ahí en la tumba de Lázaro. Lázaro se murió después. Resucitó con su cuerpo normal. Y después cuando pasaron unos años se murió. Ahí está la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque ese no es el tipo de resurrección que estaba hablando Jesús. Sino la resurrección de Jesús fue una resurrección, un cuerpo glorificado. Él es el primero que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ellos decían, no, decía, tocadme. Un espíritu no tiene hueso ni carne como ven que yo tengo. Porque allá estaba, Tomás dijo, no, si yo solamente, yo tengo que tocar esas heridas y todo para estar cerciorarme de que ese es Jesús. Porque había oído que Jesús había resucitado. No puede ser, yo lo vi destrozado en la cruz. A Jesús lo destrozaron en la cruz, hermano. Yo lo vi destrozado. ¿Cómo va a estar? No puede ser. Y Tomás no le cabía en su cabeza. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu de Dios no había hecho la obra, porque ellos tuvieron que esperar todavía. Eran 50 días de que Jesús resucita a que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pasaron 50 días. 40 días estuvo Jesús con ellos y 10 días más estuvieron ellos en el aposento alto. 50 días. Todavía ellos decían, no puedo creerlo. Y cuando Jesús se aparece así en medio de ellos, estaban ellos orando de buenas a primeras, Jesús aparece en medio de ellos. Ellos creen que veían espíritu. Ellos estaban muy entendidos del espíritu, del espíritu. Estaban conscientes. Dijeron, ¿este es Jesús en espíritu? Y le dijo, Tomás, ven acá. A ver, toca a mi costado, mira mis manos. Y veis que un espíritu no tiene hueso y carne como ves que yo tengo. Él no tuvo que hacerlo. Él se tiró allí y dijo, Señor mío, Dios mío, Rey mío. Pues no, y ahí se dio cuenta que Jesús estaba en medio de ellos. Y después tuvo 40 días con ellos, hablándole de todas las cosas que no están escritas en ningún lado, pero el Espíritu Santo sí las escribió y te las tiene que revelar a ti y a mí. Hay trabajo, hermano, que hacer. Pero nosotros a veces estamos tan enfrascados en lo nuestro que no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está escribiendo en ti. Que el Espíritu de Dios te quiere revelar, te quiere mostrar y te enseña. Pero estamos tan entretenidos. Como dice el Señor, la semilla cae en un lugar donde hay muchas espinas y los afanes de la vida acaban con la semilla. Y es lo que nos pasa. Los afanes de la vida son tantos afanes que se nos olvida a nosotros lo que estamos nosotros, el plan que tiene Dios para nosotros. Jesús va allí y a los 10 les dice, ahora ustedes no se vayan de Jerusalén. Vayan allá, esperen porque van a ser revestidos de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, o sea, mi espíritu, el Espíritu, porque es necesario que ustedes reciban esto y recibiréis poder. Es la dinamita, así le llama el Espíritu. Si vamos al griego, ¿no? Dice, el Espíritu Santo se le llama el dunamis de Dios, es la dinamita de Dios que te capacita. Por eso te ves muy triste y tú, Señor, necesito que tu Espíritu haga la obra en mí. Y tú a rato ves que te sientes, se fortalece, pero es una fortaleza rara, porque no es la fortaleza mental,
ni algo sino que es algo de adentro hacia afuera. Y sientes la fuerza del Espíritu y te animas y, bueno, si es que el ADN está en ti, hermano. El Señor activó ese ADN en ti, el Espíritu Santo, a la manera de Dios. Tú has sido diseñado a la imagen de Dios. Adán no se ha perdido el patrón. Jesús vino, dice, hemos sido hechos nosotros a su hechura. Él trajo un molde y ahí estamos nosotros. Ay, casi llego. Pero estás diseñado a su hechura, a su molde. Hemos sido hechos hechura de Dios, hermano. Esto tenemos que digerir esto, hermano. ¿Por qué? Para que Dios haga la obra que tiene que hacer en medio de nosotros, para que nos capacite, para que nos levante. ¿Ustedes creen que aquellos creyentes que estaban allí en el libro de los Hechos, vamos a ver muchos casos que cómo tuvieron que sufrir por causa del evangelio, cómo tener que reunirse en catacumbas ahí para ahí reunirse para adorar a Dios allí donde se enterraban a los muertos, porque allí por lo menos no iban a buscarlos? Y ahí se metían ahí a adorar a Dios porque ellos necesitaban estar juntos. Ellos necesitaban fortalecerse. El Espíritu Santo los animaba. Y ellos eso lo buscaban la forma. Y los buscaban y los llevaban presos y los metían, se los echaban a los leones. ¿Cuántas cosas no sufrieron nuestros hermanos? Casi todos los apóstoles, con excepción solamente de Juan, que se supone que murió viejito. Ese no se sabe mucho de él, pero de todos los demás murieron en forma violenta. Uno fue decapitado, como el apóstol Pablo, el otro, cada uno pues vivió situaciones difíciles, pero ¿sabe? La esperanza de ellos era que el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y si tenían que morir, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no lo decía para hacerse delante de todos. Mira que se cree el apóstol Pablo. No, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que él estaba consciente de quién vivía en él. Y esto lo hacía, hermano, el apóstol Pablo. Lo apedrearon y no se murió. Nadie se salvaba de una lapidación. Nadie, todo el mundo se moría. Y este hombre, dice, los rodearon los discípulos, oraron, y ahí se levantó, se sacudió el polvo y siguió caminando. ¡Qué tremendo! ¡Qué poder! Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de las manos de Pablo. ¿Por qué? Él entendió esto y lo puso en función. Es hora que nosotros también entendamos esto y lo pongamos en función. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en mí. A veces lo tenemos en una capacidad, como digo, el termostato se ha bajado mucho y no hay fuerza en nosotros. Y a veces nosotros estamos, hay momentos que hay situaciones que nos sentimos que necesitamos, hermano, ore conmigo. ¿No es verdad? Ora conmigo. Aquí, como estaba contando Mirna, el testimonio de esta hermana hondureña, que toda la iglesia orando. Y se levantó. Y con un cáncer terminal, se levantó. Y tú dices, wow. Bueno, pero el caso de acá de Margarita, la hermana Margarita, verá, la mamá de Carlota, como el Señor la levantó y le ha restaurado su páncreas. Que el páncreas no se restaura. Nadie puede vivir sin páncreas. Y el Señor la restauró. Y tú dices, ¿cómo pudo restaurar a Diana? ¿Y cómo pudo sacarla de una muerte cerebral? Cosas así que tú dices, Señor, esto no es nada comparado a todas las cosas que tú tienes preparadas de antemano. Dice, yo tengo muchas cosas preparadas de antemano, pero estamos esperando eso. Estamos probando a Dios. Dice, pruébame y abriré las ventanas de los cielos. Todo el mundo cree que es porque va a traer dinero. No, hermano, tampoco, porque mucha gente a veces se va por otra onda, porque como tiene aquí el becerro, no, sí, recuerda que el becerro se lo comieron, se lo tomaron, lo molió Moisés y se lo dieron a tomar los hijos de Israel. Todavía hay muchos que están digiriendo el becerro y creen que todo lo de Dios es dinero. No, hermano, no todo lo de Dios es dinero, sino es vida, es luz. Aquí, vamos a terminar aquí ya. En Apocalipsis 22, todas las promesas del Señor, hermano, son sí y son amén. Y todo se cumple. Todas se cumplen, yo lo creo. Espéralo nomás.
pero yo lo creo. Dice en el capítulo 22, verso 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí en Génesis dice que salía de Edén un río para mojar todo el huerto. Aquí sale del trono de Dios. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde le decimos, Señor? En el trono de mi corazón te has sentado con poder. No hay un canto que cantamos así, o lo cantamos místicamente, o lo decimos de verdad. Hay un trono establecido en tu corazón donde Dios debe ser atendido, porque ellos lo atienden. Está en nuestro corazón. Pero bueno, aquí dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ay, mira, está el río ahí también. El río está en nosotros. Hay un río de vida que está fluyendo de su trono. ¿De dónde? Del trono de tu corazón. Para que salga, para que produzca vida a los demás. Esto para la sanidad de las naciones. A veces el Señor dice, ora, pídeme las naciones. Le hemos pedido a las naciones. Señor, yo quiero Venezuela. Yo quiero una Venezuela libre, donde tú te establezcas, donde tu trono sea establecido allí, donde tú seas el importante. Yo quiero una Cuba bendecida, donde tú seas el trono. Yo quiero un México en paz, donde tú seas y tu trono esté ahí. ¿Podemos pedirle a las naciones? ¿Le podemos pedirle a las naciones? A veces decimos, no, esto tiene que ser pues una congregación de 4,000 para que Dios oiga. No, pídele. A veces no queremos pedir porque pensamos, que Dios me va a escuchar a mí si los narcos son más fuertes que yo. Sí, ¿verdad? Porque nosotros le estamos dando crédito a eso, sinceramente, hermano. No, allá los comunistas allá son más fuertes que... No, hermano, el Señor es más fuerte que todo eso. Entonces, estamos nosotros en un proyecto de Dios. Por esta razón, el trabajo con nosotros ha sido fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor quiere efectuar. Un solo hombre destruyó a 6 millones de judíos. Un solo hombre, Hitler. Tú dices, caramba, qué fuerza tenía ese hombre. ¿Y tú no crees que una sola persona, una sola mujer, no puede venir y bendecir una nación de 6 millones? Si un solo hombre destruyó, y allá en Ruanda también, millones que mataron allí, ahí están todas las calaveras así. Mira, me la enseñó el esposo de mi prima que estuvo allá preparando paramédicos. Se quedó pasmado de ver. Ahí están todas las cabecitas, millones de gente que en Ruanda mataron, tribus enteras. Dice, esto no sale ni en las noticias. Yo casi no lo podía creer. Dice, no, 6 millones de judíos, aquí también como 7 millones que mataron. Pues, así, de gratis. Las naciones necesitan realmente que se levante un pueblo, que se levante el pueblo de Dios y comience a inundar la tierra de bendiciones. Pero si esta tierra no se llena del río de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a mojar las naciones? La cosa tiene que empezar desde aquí, desde Jerusalén, de aquí para afuera. ¿Cuándo va a ser ese día? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Sea tu boca para bendecir, nunca para maldecir. Sea tu boca para llenar de bienes, pero nunca para robar, ni quitar aquellas cosas que Dios ha traído de bendiciones. Vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos quieren verdaderamente experimentar este nuevo Adán? ¿Sabes que tú eres ese nuevo Adán? Tú eres el diseño de Dios completado. ¿Tú quieres ser ese diseño o quieres otro? Dice que los hombres comenzaron a desvirtuarse y a ser dioses de animales. Becerro. Es más, en la India, la diosa Apis, una vaca, comenzaron a ver dioses en los animales. De lo que ellos se tenían que enseñorear, comenzaron a poner a los animales enseñoreándose de ellos. ¿Qué cosa? Cuando Dios dijo, tú te enseñorearás
de todo eso. Dios nos está llevando a ese nivel. ¿Quieres subir a ese nivel, hermano? ¿O estás conforme con el nivel que tienes? Yo le pedí anoche al Señor, Señor, yo no quiero estar en este nivel ya. Yo quiero que tú me vayas llevando a una vida más alta, al poder entender estas cosas y vivirlas. No solo entenderlas, sino vivirlas. Porque si las entendemos, no las vivimos, ¿verdad? Pero si las entendemos, decimos, Señor, yo quiero vivirla. Solamente el hecho de decirle al Señor, yo quiero vivirla, el Señor te va a dar a ti autoridad y te va a dar fuerza para vivirla. Porque si no, no te hubiera revelado nada. Porque el Señor prefiere mejor que no conozcamos para que no tropezamos nosotros entonces en saber algo que no podemos cumplir. Pero si te dice esto, es para que lo puedas cumplir. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Crees esto? Pues vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias. Me recuerda, Señor, cuando aquella columna de fuego preservaba a tu pueblo. Y tú tenías un plan tan grande con un pueblo que no entendías nada. No entendían. Querían libertad solamente.